Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión. Yo soy la licenciada en Contaduría Mariana Domínguez y actualmente me encuentro estudiando la maestría en Impuestos. En esta ocasión abordaremos el tema del comercio exterior. Bien, sabemos que una nación debe satisfacer las necesidades de sus habitantes para que estos vivan de la mejor manera. Tiene que generar empleos y con ello ingresos. Ahora bien, también sabemos que todas las naciones, dada su ubicación geográfica, clima, entre otros muchos factores, no son capaces de satisfacer estas necesidades al 100%. Por ello se hace necesario que exista el comercio exterior, para que todos aquellos bienes y servicios que yo no puedo producir, los puedo traer de otros países. Asimismo, todo aquello que yo soy capaz de producir y que excede la necesidad que yo tengo, lo pueda mandar a otros países para satisfacer las necesidades de ellos. Por ello es fundamental el comercio exterior, para extraer productos y servicios los cuales el país no es capaz de producir, maquilar o abastecer, y a su vez también enviar bienes y servicios a los países extranjeros. Bien, la actividad de comercio exterior, es decir, la importación y la exportación, hace obligatorio que surjan leyes para regular estas actividades. Estas leyes aquí en México son principalmente la Constitución Política de los Estados Mexicanos, puesto que en su artículo 5 nos menciona que no se le podrá impedir a ninguna persona que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando estos sean lícitos. Por su parte, la Constitución menciona que únicamente podrá negarse por resolución jurídica y tratándose de las actividades que se mencionan en el quinto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política. Asimismo, cada entidad federativa podrá determinar qué actividades deberán requerir de un título profesional para poder ejercerlas. Entonces, con esto se entiende que cada persona puede realizar la actividad que desee para obtener ingresos. Es decir, puede decidir ser desde un licenciado, desde un arquitecto, desde un ingeniero, un campesino, tener una tienda de abarrotes, dedicarse a producir lo que guste. ¿De acuerdo? El artículo 131 de la Constitución Política menciona que es facultad de la Federación gravar las actividades de importación, tránsito y exportación de mercancías, como así es obligación de esta regular la actividad de comercio exterior y establecer las reglas y lineamientos bajo los cuales deberá realizarse. Claro, esto es muy importante y fundamental, dado que si yo realizo la actividad de comercio exterior sin que haya una norma, sin que haya reglas, sin que haya lineamientos, existiría demasiados problemas, mercancías ilícitas, mercancías que no cumplan con la normativa, que no estén bajo la supervisión de sanidad, de muchísimas cosas. Por ello es necesario que exista todo esto. También entra en juego el Código Fiscal de la Federación, dado que en materia de comercio exterior, esta es la ley que establece y regula la mecánica general de los impuestos. Adicional, establece las reglas del juego para los actos de las autoridades fiscales, tal como lo menciona el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, el artículo 134 de este código establece los actos que deben notificarse y el artículo 43 menciona los requisitos tratándose de visitas domiciliarias. Es decir, de aquí debe salir el cómo debe actuar la autoridad aduanera ante los distintos mecanismos que tienen que llevar a cabo para que la mercancía y los bienes y servicios puedan ingresar al país y salir de él. Ahora, existen 3 leyes fundamentales en el comercio exterior. Una de ellas es la Ley de Comercio Exterior, la Ley Aduanera y la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
La Ley de Comercio Exterior es la encargada de regular y promover la actividad de importación y exportación para incrementar la competitividad de la economía nacional y abastecer las necesidades de los pobladores. Esta ley principalmente establece las facultades del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Economía y los diferentes entes que deben intervenir en esta actividad de comercio exterior. Cabe hacer mención que esta ley es la encargada de la aplicación de las cuotas compensatorias para evitar que el mercado nacional quede fuera de la competencia derivada de productos extranjeros. Entre sus diversos títulos, capítulos y artículos se establecen las facultades del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Economía y las comisiones auxiliares, así como el origen de las mercancías, los aranceles, las medidas de regulación y restricción arancelaria, las prácticas desleales de comercio internacional, las medidas de salvaguarda, los procedimientos que se deberán llevar a cabo en materia de prácticas desleales y medidas de salvaguarda, los procedimientos especiales, la promoción de exportación y las infracciones, sanciones y recursos. Por su parte, la ley aduanera es la encargada de regular la entrada y salida de las mercancías en el territorio nacional. En sus diversos artículos se establecen los ámbitos de aplicación, las notificaciones electrónicas, la entrada, salida y control de las mercancías, el depósito ante la aduana, el despacho de mercancías, las contribuciones, las cuotas compensatorias, la determinación de la base gravable para el pago de los impuestos y el cálculo de ellos, como es el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. También aquí se mencionan los regímenes aduaneros, el recinto fiscalizado, las atribuciones del Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales, los agentes aduanales, las agencias aduanales y los dictaminadores aduaneros, las infracciones y sanciones y los recursos administrativos. Asimismo, también establece los requisitos y lineamientos que se deben atender al llevar a cabo los procedimientos. En esta materia existe el PAMA, que es el procedimiento administrativo en materia aduanera, y este es el procedimiento que se lleva a cabo cuando se realiza el embargo precautorio de mercancías a fin de garantizar el interés fiscal y cumplimiento de los requisitos que necesita la mercancía que será importada o exportada. También se encuentra el procedimiento administrativo innominado previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera, conocido como PAMITA. En este procedimiento se determinan contribuciones y aprovechamientos omitidos, pero con la diferencia de que no se lleva a cabo el embargo precautorio de la mercancía. Por último, también se aborda el procedimiento administrativo de suspensión, cancelación, extinción e inhabilitación de la patente del agente aduanal y se establecen las causas por las cuales puede ser suspendida, cancelada, extinta o inhabilitada dicha patente. Por su parte, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación establece las clasificaciones arancelarias para el pago de los impuestos de las mercancías que ingresen o egresen del país. Esto lo realiza mediante el tipo de bienes o servicios de que se traten en la actividad de comercio exterior. En cada sección viene la clasificación de que se trata y la tarifa que le será aplicable. Por ejemplo, cuando se importan o exportan animales, vegetales, café, semillas, cereales, minerales, químicos, fármacos, pieles, textiles, calzado, metales, electrodomésticos, entre muchos otros productos. Ahora bien, estas tres leyes que mencionamos son las principales leyes encargadas de regular el comercio exterior. Sin embargo, intervienen otras leyes tales como la Ley del Impuesto a Valor Agregado, la Ley del ISR y la Ley del IEPS. A continuación les daré una pequeña plática del por qué intervienen. Bien, por su parte la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en sus diversos artículos, específicamente en el capítulo 5 y 6, se establecen los lineamientos para determinar el IVA de las mercancías y servicios nacionales que se enviarán al extranjero y viceversa. Por su parte, la Ley del IEPS, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, principalmente regula la actividad de importación y exportación en su capítulo 3. La Ley del Impuesto sobre la Renta
en sus diversos artículos, tratará las reglas que se deben seguir al prestar servicios, enajenar bienes, arrendar bienes muebles e inmuebles entre nacionales y extranjeros que no tengan un establecimiento permanente en territorio nacional. Asimismo, se establecen las bases para entender qué es un extranjero que no tiene un establecimiento permanente en territorio nacional. Adicional, no se debe olvidar que cada una de estas leyes cuenta con un reglamento, donde se aclaran situaciones específicas de algún artículo de la ley o una opción alterna a algún procedimiento, es decir, detalla aspectos que una ley establece. Bien, estas son las leyes que aplican en el tema de México al comercio exterior. Adicional a esto, existen tratados, acuerdos y demás lineamientos que intervienen para llevar a cabo la actividad de comercio exterior. Los tratados internacionales de comercio exterior son tratados que firman dos o más países con la finalidad de que su relación comercial mejore y ambas partes resulten beneficiadas. De esta actividad, estos tratados se pueden establecer reglas como evitar la doble tributación, reducir o eliminar aranceles, reducir o eliminar medidas no arancelarias, entre otras. Adicional a atender a todas estas leyes, reglamentos y tratados, las autoridades fiscales y aduaneras deben también atender a los derechos humanos y las garantías. Para llevar a cabo el correcto cumplimiento de los derechos y garantías, existen diversos mecanismos a nivel internacional, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. Todo esto se realiza con el fin de que el comercio exterior para todos los países tenga una competencia en piso parejo, es decir, ningún país tenga más ventaja competitiva sobre otro, al menos no dada de forma general. Cada país podrá exportar o importar menos de acuerdo a sus capacidades ya internas. Es decir, si yo no tengo la capacidad de procesar el petróleo para producir gasolina, claro, quedaré en desventaja. Pero esa desventaja ya no es dada por las autoridades internacionales. Esa es una desventaja dada dado que yo internamente no tengo la capacidad o no tengo las herramientas para crear mi propia planta que produzca, que convierta de petróleo a gasolina. Ahora bien, dado que intervienen dos naciones o más en este tipo de actividad que es el comercio exterior, existen rasgos que daremos a conocer sobre lo que es la mediación y la negociación política. La negociación política es previa a la mediación política. Una de las principales diferencias radica en que la negociación es un proceso de comunicación donde dos partes deberán llegar a una solución o conclusión, mientras que en la mediación ya debe intervenir un tercero que actúe de manera imparcial para poder llegar a esa solución o conclusión. ¿De acuerdo? Al existir esta actividad de comercio exterior, se puede dar un sinnúmero de conflictos, malentendidos y demás cosas entre países. Es por ello que entonces la negociación política implica que yo, país A, voy a negociar y platicar contigo, país B, para que lleguemos a un acuerdo común satisfactorio para ambas partes salgamos beneficiadas. Si tú, país A y yo, país B, no podemos llegar a un acuerdo, ok, entonces ahora tendrá que intervenir un tercero que será como el árbitro o un juez para que podamos llegar a ese acuerdo donde nadie salga más beneficiado ni más perjudicado. Ambos tengamos las mismas oportunidades y pueda seguir llevándose a cabo la relación de comercio. México tiene demasiados tratados con muchos países
pero uno de los más importantes es el TEMEC, que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Es un tratado en el cual, como se mencionó anteriormente, lo firmaron más de 2 países con la finalidad de que su relación comercial mejore y ambas partes resulten beneficiadas de esta actividad. En este tratado se establecen reglas para evitar la doble tributación, reducir o eliminar aranceles, reducir o eliminar medidas no arancelarias y entre otras para las actividades de comercio exterior que realicen entre estos 3 países. Principalmente estos tratados ayudan a bajar la base impositiva o que sea menor, que no pagues una doble tributación al pagarla en tu país de origen y el país al que prestas o vendes el bien, ¿no? Por ejemplo, entonces el tratado te puede decir, ok, si tú eres de el estado de Canadá y yo de México y me vas a vender bienes, ok, en la ley de mi país menciona que yo tengo la obligación de retenerte tanto porcentaje por concepto de ISR, que en este caso en México es el impuesto sobre la renta. Pero si yo vuelvo al acuerdo, el acuerdo me dice que voy a tener la posibilidad de no retenerte o retenerte una menor cantidad, dado que tenemos ese acuerdo para salir beneficiados ambas partes. Tú me compras, yo te compro y los impuestos los manejamos todos. O se pagan o los pagas todos en tu país, todos en mi país, o tienes derecho a acreditarte lo que ya pagaste en el otro país, etc. Esto con el fin de que la importación y la exportación de bienes y servicios no encarezca demasiado un producto o me reduzca mucho mi utilidad al tener que pagar 2 impuestos similares, solo que en diferentes países. Bien, el TEMEC tiene una vigencia de 16 años, con una revisión obligatoria cada 6 años. Su fecha de entrada en vigor fue el 1 de julio del 2020. Es decir, su primera revisión será en julio de 2026. Los países ahí podrán decidir si lo extienden o lo dejan terminar en 2036, a los 16 años que había sido acordado. Ahora bien, la ley aduanera y la ley de comercio exterior es muy importante al momento de tratar el TEMEC, dado que la ley aduanera impone la base gravable, el impuesto general de importación y exportación, pero es necesario voltear a ver al tratado para que haya una sincronización entre los dos. Ok, mi ley establece que yo tengo que poner este impuesto a este bien. De acuerdo, pero el tratado menciona que dado las circunstancias de la nación, los acuerdos que llegamos, etc., ese mismo producto, al existir este tratado, deberás de bajármelo en un porcentaje tal, en una cuota tal, o recibir algún beneficio. Por eso es muy importante tener en cuenta los tratados al momento de aplicar la ley aduanera y la ley de comercio exterior. Asimismo, dentro de la ley aduanera mencionamos que está el procedimiento administrativo denominado PAMA. Este procedimiento es muy importante al momento de los tratados, dado que deben cumplir con las reglas para que se lleve la mercancía. Ok, si yo tengo un tratado contigo para que haya un libre comercio, pero eso no significa que ni mi mercancía ni tu mercancía puede pasar libre sin atender a los lineamientos o a las normas establecidas de dicho producto. Aún así, debe cumplir con ciertas especificaciones, ciertas normas, si son alimentos, debe cumplir con las normas de sanidad, atender a lineamientos, todo. Es por ello muy importante tener en cuenta, como lo mencioné, estas 2 leyes en el momento de leer el tratado TEMEC y asimismo llevar a cabo el procedimiento administrativo PAMA en cuanto se detecte que la mercancía importada o exportada no está cumpliendo con los requisitos que se necesitan, aun cuando exista un tratado, dado que el tratado no exime de cumplir con las obligaciones que la mercancía requiere. Si el tratado estas obligaciones las disminuye, las aumenta o les da una
una segunda versión, una segunda opinión, una segunda vista es muy distinto, pero siempre tiene que tenerse el sustento e ir conforme a la ley. Bueno, por mi parte esto sería toda una sesión de hoy. Espero que les haya quedado un poco más claro lo que es el comercio exterior, dónde surge la necesidad de realizar comercio exterior, cuáles son las principales leyes que intervienen al darse esta actividad y la importancia de los tratados, en específico el TMEC, que es México, Estados Unidos y Canadá, donde se fortalecen ambas las tres economías, porque son tres economías, tres países, y que es muy importante tener en cuenta la ley aduanera, la ley de comercio exterior, al momento de realizar actividades con estos países para estar en acuerdo común que se cumpla lo que establecen estas dos leyes, pero también atendiendo lo que se plasmó en el tratado del TEMEC, y que se pueda llevar a cabo el comercio exterior de la mejor manera, beneficiando tanto a la nación como a otras naciones, es decir, no entrar en prácticas desleales ni tener una competencia muy en desventaja, y tampoco dejando de lado los productos nacionales. ¿Sale? Espero que tengan una linda tarde, que haya quedado un poco más claro, y pues espero poderlos verlos en una próxima sesión con otro tema de interés.